Tiene la palabra asambleísta Mauro Andino. Gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Yo aplaudo esa decisión, señora presidenta, de que en esta mañana este Parlamento trate precisamente de un tema que se ha pretendido manipular, tergiversar y confundir no solamente a la ecuatoriana, sino a la opinión internacional, con medidas cautelares que supuestamente tiene facultad la Comisión Interamericana para conceder a favor de tal o cual ciudadano. Pero recordemos por qué nace este debate en esta mañana, señora presidenta. Este tema de las medidas cautelares nace como consecuencia de aquellos hechos funestos, repudiables del 30 de septiembre del año 2010, en donde se pretendió atentar en contra del sistema constitucional, que se pretendió asesinar al presidente de los ecuatorianos. Y como no lograron aquel funesto objetivo, apareció un ex asambleísta con dos más que le acolitaron, como dicen los jóvenes, para presentar una denuncia en contra del presidente de todos los ecuatorianos, no solo presidente de país, sino de todos y de todas las ecuatorianas. ¿Y de qué lo acusaron estas tres personas? Lo acusaron al primer mandatario de un crimen de lesa humanidad. Sí, de lesa humanidad. Muy bonito, muy simple. Ese ciudadano o cualquier ciudadano tenía entonces que cruzarse los brazos y decir: bien está, aquí no ha pasado nada. Se iniciaron los procesos y luego de haberse evacuado todas las diligencias, garantizándose todas las solemnidades, respetándose el debido proceso, la seguridad jurídica, permitiéndoles que hagan uso de su legítima defensa, como manda tanto la Constitución como el ordenamiento procesal penal. En última y definitiva instancia, la Corte Nacional de Justicia rechazó esa denuncia y la calificó como maliciosa y temeraria. Y luego en el recurso de casación, ¿qué es lo que se dijo? Pues simplemente haga uso de su legítimo derecho. Y el presidente, con ese legítimo derecho, pues presentó una contrademanda. Y esa contrademanda fue simplemente condenando a los tres que atentaron en contra de un ser humano, en contra de la primera autoridad que tiene este país. Hoy prófugos de la justicia, Jiménez y quienes le acolitaron. Así es, señora presidenta y señores asambleístas. Allí nace este tema de las medidas cautelares. Claro, para evadir el cumplimiento de la ley, para evadir el cumplir esa sentencia, se acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se presenta una solicitud para que el Estado ecuatoriano suspenda esa sentencia, que no se ejecute esa sentencia. Y la Comisión Interamericana, de una forma ágil, rápida y sin sustento, y yéndose más allá de las propias atribuciones que le da la Convención Interamericana y su propio estatuto, pretende al Estado ecuatoriano a que se involucre en un asunto de carácter jurisdiccional y que suspenda la ejecución de esa sentencia, lo cual no podía ni lo puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a las recomendaciones de la Comisión, debemos analizar que la Comisión Interamericana tiene como tareas la promoción y protección de los derechos humanos. El trámite de peticiones ante la Comisión es cuasi judicial, por lo tanto no se pronuncia a través de sentencias, sino de informes. Informes, sí, señores. Es importante, señora presidenta y pueblo ecuatoriano, anotar que la voluntad de los estados expresados a través de la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos ha sido conferir una serie de atribuciones a la Comisión que consta precisamente en el artículo 41 de la Comisión y 18 del Estatuto. Veamos qué dice el artículo 41 en la parte pertinente. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones. Literal B, que me escuchen bien, aquellos que dicen que no queremos acatar porque tenemos supuestamente controlado la administración de justicia o porque no hay la libertad de expresión. Falso. Miren lo que dice literal B. Formular recomendaciones. Formular recomendaciones. Eso dice el literal B dentro de las facultades de la Comisión Interamericana. Y el Estatuto de la Comisión Interamericana, en el artículo 18, recoge precisamente lo que dice la norma antes invocada. Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones. B. Formular recomendaciones a los gobiernos de los estados para que adopten medidas progresivas. Recomendaciones. Un estado parte, si quiere acepta, si no quiere no acepta. Esa recomendación no es vinculante, no es de cumplimiento obligatorio, como pretenden manipular o pretenden torcer lo que en realidad consta tanto en el estatuto como en la convención. Como podemos observar, señora presidenta, la Convención Americana o el Estatuto no contempla estas medidas cautelares como atribución de la Comisión, como sí se lo hace con respecto a la atribución de la Corte. En el artículo 63 de la Convención, las medidas que la Corte dicta se llaman medidas provisionales. Provisionales se llaman esas medidas. Y allí está precisamente en el artículo 63, que en la parte pertinente dice: en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales. Allí sí está esa facultad a la Corte Interamericana. Sobre la atribución de la Comisión de dictar medidas cautelares, está en el artículo 25 del reglamento de la Comisión, y tampoco allí se establece la facultad para que pueda emitir medidas cautelares y un Estado pueda cumplir con esa recomendación. No es así, señora presidenta, no es así, compañeros y compañeras asambleístas. Esta atribución, derivada del reglamento emitido por la misma Comisión, nos genera la legítima pregunta de si son o no vinculantes y ejecutables las recomendaciones de la Comisión. Pero yo voy a ser todavía más contundente para demostrar que lo que estoy diciendo tiene sustento. La misma Corte Interamericana ha establecido, óigase bien, la Corte Interamericana ha establecido que el término recomendaciones usado por la Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido, de acuerdo a la regla general de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y por ello no tiene el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria, cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado. Así lo dice la Corte Interamericana, señora presidenta, así lo dice, señoras y señores asambleístas. Regla general de interpretación, el 31. Un tratado deberá interpretarla de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo, su objeto y fin. Por lo tanto, no podemos hablar de la costumbre, no podemos hablar de la costumbre, porque en la ley está claro quién puede dar medidas cautelares y quién no lo puede hacer. Podemos encontrar en varias sentencias
en varias sentencias, señora presidenta, de la Corte Interamericana, su pronunciamiento en relación a las recomendaciones de la Comisión. Brevemente voy a citar el caso Caballero Delgado y Santana, de 8 de diciembre de 1995, cuyo pronunciamiento fue tomado posteriormente en el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, del 29 de enero de 1997, párrafo 93. Allí está, miren lo que dice, comillas, a juicio de la Corte, el término recomendaciones usado por la Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la regla general de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y por ello no tiene el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria, cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado. Como no consta que en la presente convención la intención de las partes haya sido darle un sentido especial, óigase bien, no es aplicable el artículo 31.4 de la misma convención. En consecuencia, el Estado no incurre en responsabilidad internacional por incumplir con una recomendación no obligatoria, cierro comillas. Clarito, transparente, como suelo decir, como esas nieves del majestuoso Chimborazo. Encontramos pronunciamientos similares, señora presidenta, en las sentencias del caso Loaiza, Tamayo versus Perú, y la sentencia del caso Baena Ricardo y otros versus Panamá. Allí la Corte Interamericana se ha pronunciado que las recomendaciones de la Corte Interamericana no son de cumplimiento obligatorio, son simples recomendaciones que un Estado, si quiere, las acepta, si no, las desecha. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias. Sobre la base de lo dispuesto por la Corte, podemos destacar que las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes ni ejecutables, salvo, claro está, que las recomendaciones terminen plasmándose en una sentencia de la Corte Interamericana. Allí sí, el Estado ecuatoriano está en la obligación de cumplir con esas medidas progresivas o con esa medida que se señale en la sentencia de la Corte Interamericana. Asimismo, debemos señalar que en el informe del caso Jiménez, Figueroa y Villavicencio, la Comisión Interamericana no ha podido motivar adecuadamente 3 requisitos fundamentales para que puedan concretarse, para que puedan consolidarse esas medidas cautelares. El primer requisito, de gravedad; el segundo, de urgencia; y el tercero, de daño irreparable que se requiere para sustentar el caso. Por ello es que el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría, a través de diferentes representantes de las diferentes instituciones del Estado, han rechazado esas medidas que pretende que se den acá para favorecer a unos en desmedro del derecho de otros que fueron injuriados, que fueron calumniados, que fueron difamados. Por ello, yo aplaudo la iniciativa y yo, señora presidenta, solicito que esa resolución con las recomendaciones que se hagan en este pleno se apruebe, porque hacer lo contrario sería dejar en la impunidad un grave delito del cual fue acusado el presidente de todos los ecuatorianos, Rafael Correa Delgado, y decirle a la Comisión Interamericana que no puede irse más allá de las propias atribuciones que le da la Convención y que le dan los estatutos. Cada quien haga lo suyo dentro del marco que le corresponde. Muchísimas gracias, señora presidenta.